Bueno, bienvenidos. Vamos a empezar el evento. Gracias por venir. El evento de hoy se llama Sumut. Ya veremos de qué se trata, pero es un valor palestino. Y vamos a hablar alrededor de lo que significa la permanencia y la resistencia en el territorio. Con nosotros están representantes de el proceso de liberación de la Madre Tierra, que es una comunidad NASA en el Cauca. Están unas compañeras de la campaña Fuera Mecorot, desde Argentina. Eh, Están nuestros compañeros de el Combo de BS Colombia y estamos Mutua Libertad, en una iniciativa de vida sostenible y liberada de opresiones. Y también nos acompaña Tadamun Antimil, un movimiento antimilitarista en Colombia. ¿Cierto? Sí, esos somos. Bueno, entonces, presentémonos, yo creo, saludémonos. Si compa del proceso de liberación de la Madre Tierra quisiera presentarse primero, como estamos emocionados de tenerlos acá. Le doy la palabra, pues. Hola, hola, buenas tardes a todos, a todas. Por aquí del proceso de liberación de la Madre Tierra desde el norte del Cauca. Por ahí ya están cantando los grillitos. Y bueno, qué chévere poder participar. Había quedado de venir otra compañera, pero no alcanzó. Y aquí nos encontramos con una compañera que también hace parte de uno de los puntos de liberación, aquí cerquita desde donde estamos transmitiendo. Buenas noches, compañeras, compañeros. Qué chévere espacio. Nos entramos. Yo me entero ahora, pero pues participaré en lo que se pueda participar. Les saludo y les abrazo. Bueno, gracias por estar aquí, estamos muy emocionados. Lo primero que quisiéramos saber es, pues, que nos contaran un poco del proceso, porque pues muchas personas no lo conocen. Yo me enteré hace, creo, menos de un año, y a mí me parece muy inspirador. Eh, y entonces, bueno, pues para compartir de parte de ustedes cómo es. Bueno, buenas noches. Voy a empezar yo, ya que llegué. Bueno, este proceso es un proceso de familias indígenas NASA. Es un proceso que hoy lleva en diciembre, los primeros puntos de liberación cumplen 10 años, pero pues digamos que viene de una tradición de recuperación de tierra desde hace bastantes añitos. Acá, digamos, en el territorio han habido varias experiencias en las que se hace recuperación, y podríamos decir, o como decimos acá, es una nueva etapa del proceso, digamos, de recuperar la tierra, pero se transforma un poco esa percepción de solo recuperar y se plantea como liberación de la madre tierra, como también una forma no solo de tener o de adquirir la tierra, sino de liberarla, porque se enmarca en
recuperar territorios que han sido ocupados por el monocultivo de la caña y cómo pues se hace también esa resistencia a esa lógica agroindustrial del trabajo en la tierra y cómo se hace una contrapropuesta también desde, pues desde las formas de agricultura que ancestralmente se han manejado las comunidades indígenas, ¿no? Acá en el Cauca. Entonces de allí esto de liberar la madre tierra, entender la tierra como nuestra madre, como que hacemos parte de ella, y de transformar ese lugar que se ha vuelto como un gran paisaje de caña, que es, en estos días hablaban del paisaje cultural de la caña, ahorita en el marco de la COP, y cómo también se están rompiendo esas lógicas que quisieran como posicionar esa agroindustria como algo bueno, ¿no? Como un gran paisaje, como algo que se vuelve cultural en el territorio cuando realmente ha sido pues una imposición también de agroindustrial y que va tomando cada vez más territorio. Entonces, nada, pues las comunidades que entran a recuperar, a liberar estos territorios con la intención de acabar con la caña y sembrar la comida y recuperar los ojos de agua y sembrar árboles. Ha sido un proceso de eso, de muchos momentos, de muchos aprendizajes, de muchos errores, de muchos obstáculos. Y así pues, así llegamos a este punto de la historia en el que hemos también aprendido muchas cosas, como familia se ha aprendido también muchas cosas. Hemos cometido errores y estamos pues con la intención de seguir buscando por dónde seguir haciendo que estas luchas se sostengan y tengan un sentido, que tengan sentido más allá del discurso, que tengan un sentido real para el cuidado de la madre tierra y para resistir como en otras formas de existir y de relacionarnos como comunidades. Eso podría decir yo más o menos, no sé si es un buen contexto, pero es un poco la información que me gustaría, como la palabrita que me gustaría poner ahí. Gracias. Sí, es muy emocionante. Yo cuando me enteré estaba viendo uno de los videos que tienen como de la historia de resistencia que han tenido. Está en YouTube. Luego les paso el enlace, pero pues son videos como muy inspiradores pues de lo que están contando. Eh, de las compañeras de Fuera Mecorot, yo no sé si pues podemos hablar con Raquel, si me escuchas. Eh, y si no, imagino también con Ailén para que pues se presenten. Te escucho, no sé si ustedes me escuchan a mí, porque estoy Sí, bastante complicada estamos con Ailén desde Río Negro, una provincia que está en la Patagonia, al sur de la República Argentina. Y también está Julián, que lo alcanzo a ver por ahí, aunque no vi su cámara, pero Julián, que sí está en Mendoza, en otra provincia alejada de la nuestra. Como estuve con todo cortado, ¿qué te gustaría que dijera? No sé cómo estaban hablando. no, es solo como que presenten el proyecto, el movimiento que representan. Pues, que Bueno, nos... yo participo de la multisectorial Golfo San Matías, que está en la provincia de Río Negro, como les decía, y estamos defendiendo el Golfo San Matías, que es un accidente geográfico que tiene la provincia de Río Negro y de otra provincia de más abajo, de Chubut, para evitar que se contamine con hidrocarburos y gas, que es lo que desde hace un año y medio están queriendo instalar, un puerto petrolero, y este es el único golfo que estaría sin contaminación de hidrocarburos. Teníamos una ley que nos protegía, pero en realidad esa ley fue modificada hace un par de años
porque la legislatura, que son nuestros representantes en el gobierno, armó todo el escenario para que pudieran entrar las inversiones. Ustedes saben que nuestro país se rige ahora por nada, es decir, que los inversores pueden entrar, saquear, destruir, quemar, matar e irse con todos los dólares y aquí no ha pasado nada. Ese es nuestro gobierno actual, así que en realidad estamos en lucha con eso, tratando de preservarla a la tierra, tratando de respetarla, tratando de protegerla y también reivindicando, y para eso les voy a dar lugar a Ailén para que pueda seguir hablando, reivindicando la soberanía que las comunidades originarias tienen sobre los territorios. Ailén. Mari Mari Compulamiel, Mari Mari Compuché, Chaile Tapia Pinguén, General Gonizo Borromeo. ¿Se escucha bien? Bueno, mi nombre es Ailén Sí. Tapia, soy una mujer mapuche de territorio lufuche de Gente del Río, docente, presa política mapuche, condenada a 2 años de prisión en suspenso hace muy poquitas semanas. Como decía Raquel, formamos parte de la multisectorial en defensa del Golfo San Matías, eh, que le pone el cuerpo a la defensa territorial del territorio Lasquenche, sitio sagrado de enterratorio para las comunidades que se encuentra siendo amenazado por uno de los proyectos petroleros más grandes de Latinoamérica. En ese mismo sentido, las comunidades venimos luchando, resistiendo en todo Gualmapu, en ambos lados de la cordillera de lo que hoy se llama Argentina o Chile, porque nos vemos bombardeados con un montón de proyectos extractivistas en nuestros territorios y como lo decía, ¿no? También por un sistema judicial que nos encarcela y nos apresa y que nunca tiene justicia por nuestros muertos. Cuando se dio mi condena hace unas pocas semanas, también se dio la condena a la comunidad de Canquetreu, donde fue asesinado nuestro lamien que luchaba contra las forestales, Elías Garay, en la causa en la que estoy yo, que es en la del Alaska en Winculmapu, asesinaron a nuestro lamuen Rafael Nahuel Ñem, también luchando contra parques nacionales, contra el rol de servidumbre que nos quiere dar parques nacionales dentro de nuestros territorios, y nos vemos atravesados, son muchos los juicios que se han estado llevando adelante, son muchos los compañeros muertos, son muchos nuestros hermanos y Lamón muertos, y son muchos también los proyectos de minería, de hidrocarburos, de fracking, de proyectos de hidrógeno verde, de extracción de litio, de extracción de cianuro, y lo vemos atravesado desde la cordillera al mar, y venimos resistiendo desde la cordillera al mar en la lucha territorial y en la defensa de nuestros territorios. Vale, sí, muy, muy fuerte lo que está pasando en Argentina. Yo siento igual es como una tendencia que no es, digamos, de la que nadie está del todo salvándose, pues. Pues porque están como mucho más agresivos o no sé, bueno, no sé, o sea, se siente ahora que están mucho más agresivos, como que están impunes en querer agarrar pues todo y explotar todo y, y irse violentamente contra quien lo defienda. Sí, es muy duro, pues muy valiente también la labor que hace. No sé, Julián, si tú quisieras hablar también. ¿Me escuchan bien? Sí. Desde acá de Mendoza, como bien lo dijo Raquel y la compañera, que les doy un saludo enorme, nuestros territorios se pusieron como sacrificables, ¿no? Nuestros territorios se pusieron como que tienen que servir para esa revolución digital y la revolución tecnológica, ¿no? Entonces, Mecot es una empresa terciarizada del Estado de Israel, ¿no?
que lo que busca justamente es establecer régimen. El régimen es del uso del agua, régimen de cómo se va a manejar el agua y cómo las empresas van a tener asegurada el agua para su extractivismo, ¿no? Y para la destrucción del comunicidio, ¿no? La destrucción de las comunidades y la sociedad que más o menos veníamos trayendo, ¿no? En términos de derechos, ¿no? Y acompañamiento social, ¿no? Entonces, sumado a que aquí en Argentina, como lo dijo Raquel, se nos impuso el RIGI, que es el régimen de incentivo a las grandes inversiones, que blinda, ¿no? El extractivismo a futuro. Eso les garantiza a las empresas extractivistas una garantía de que no van a ser tocados, que no va a haber un retroceso, ¿no? En términos económicos ni jurídicos. Y bueno, y Mecorot es un RIGI más acentuado en el agua y en el extractivismo, ¿no? Que tiene claras tendencias mineras. Justamente mañana yo me presento en la legislatura de Mendoza, rechazando proyectos mineros, ¿no? Que quieren establecer y quieren destruir nuestra integridad de lucha, ¿no? Así que les agradezco muchísimo la invitación. Eso es un poco lo de Mecorot, que Mendoza firmó convenios secretos que solamente se pueden dirimir jurídicamente en Londres, por lo tanto, en el nivel del Estado-Nación, la denominación argentina, ¿no? Impuesta también por el colonialismo, se ha perdido, así que toda discusión de ese régimen se discute en Londres, ¿no? Entonces, bueno, ese es un poco el panorama y agradezco estar con compañeros del Cauca. Me parece que tenemos que aprender muchísimo del CRIC, ¿no? Del Consejo Regional Indígena del Cauca, que verdaderamente ese sistema de salud que tienen es admirable que logren crear, compartieran eso y les agradezco muchísimo. Gracias, gracias por estar. No sabía lo de, lo de que la pelea se tiene que dar en Londres. Ahorita nos cuentas más de eso. Em, ¿Quisieran hablar las compañeras del Cauca de frente a lo que dijo Julián? No. Sí, bueno. Bueno, los que quedamos somos Mutua Libertad y Tamun. Agu, ¿tú podrías presentarnos? Nosotros somos los moderadores del evento. Hola, buenas noches. Eh, pues yo soy, bueno, hago parte de la cooperativa Mutua Libertad, que pues le apuesta a vivir de otras formas, a crear nuevas comunidades, o bueno, o retomar las cosas bellas que han tenido las comunidades a lo largo de la historia y reconstruir, no sé, esa relación que se ha perdido entre la humanidad y la naturaleza, y entender pues que somos parte de la naturaleza y también como una forma de hacerle un poquito de mella y allá al margen, pues sí, huequitos al sistema para ir quebrantándolo. Quizás no hagamos mucho, pero pues ahí vamos a intentarlo. Sí, vamos a intentarlo. Y bueno, y me queda Tamun. Entonces, Lu, cuéntanos cómo está Tamun. Hola a todas y todos. Pues brevemente comentarles que Tamun Antimili es un colectivo antimilitarista en Colombia. Nosotras pues llevamos muchos años haciendo principalmente campañas de BDS en solidaridad con la causa palestina, con su resistencia contra el colonialismo eh, y todos los tipos de opresión a los que es sujeto el pueblo palestino, pero también hacemos antimilitarismo en Colombia, convencidas de que pues las causas están conectadas, sobre todo en lo que respecta a los daños que causa la industria de la guerra a nivel global,
y los distintos militarismos que promueve el Estado colombiano, promueven los estados de América Latina y promueven los estados en el mundo, ¿no? En este orden de ideas, nos interesa oponernos a ciertas, digamos que, bueno, por un lado, cierta cultura de promoción de la guerra, pero también en términos más concretos a la expansión de este complejo militarista que implica oponernos a la comercialización de la venta de armas, a digamos que la expansión militar de los estados y otras cosas, ¿no? Entonces, eso es más o menos, el nombre confunde un poquito. Tadamun Antimili significa solidaridad, Tadamun es solidaridad en árabe, de ahí el nombre. Pues Antimili es antimilitarista, básicamente. Bueno, súper. Bueno, entremos entonces al tema central. Eh, ya que Lu es la última. Eh, hablemos del sumud, el valor palestino del sumud, lo que nos va a unir la conversa. Cuéntanos qué es el sumud. Bueno, voy a tratar de ser breve, aunque complicado, pero bueno. Pues básicamente el sumud es digamos, un valor, es un principio que por muchas décadas ha atravesado la lucha palestina y en ese orden de ideas tiene muchos significados, es polisémico, por así decirlo. Pero su traducción directa y como el referente principal, el significado que tiene, que es común a todas las interpretaciones del valor, es, podríamos decirlo como firmeza, resistencia, perseverancia, y está atado, está muy cercanamente relacionado con la permanencia en el territorio. No obstante, no es lo único que significa, está sobre todo relacionado con resistencia y perseverancia, resistencia cotidiana también, eh, como una de las formas de resistencia que practican los palestinos y las palestinas, que está relacionada pues también con las formas en las que se expresa la opresión, ¿sí? Entonces, en la medida en que vivir bajo un régimen de ocupación afecta a todos los aspectos de la vida, pues la respuesta también está relacionada con esos aspectos de la vida, con el día a día, con el educarse, con el alimentarse, con estas cosas que parecen pues muy básicas porque tienen que ver con la cotidianidad, pero pues que implican grandes esfuerzos, que implican superar unos obstáculos muy grandes porque están relacionados con, digamos, la muy restrictiva y violenta realidad de la ocupación militar, ¿no? Entonces, eso es como básicamente lo que significa, pero pues ya yéndonos a lo específico de cómo se ha manifestado el concepto a lo largo del tiempo y cómo ha sido empleado en la estrategia política, pues ahí ya hay especificidades, ¿no? Que varían dependiendo de quienes lo enuncien, qué organización política, o si quienes lo enuncian son, no sé, organizaciones de la sociedad civil, digamos, como que ha sido sujeto a muchas interpretaciones, eh, pero bueno, tienen como esta característica en común. Y algo que sí me parece muy importante y que pues creo que puede ser un punto de conexión importante con las compañeras invitadas, con las compañeras del Cauca, con las compañeras de Argentina y de Chile, eh, bueno, puede ser también un punto en común con muchas otras, digamos, personas oprimidas en el mundo, es la relación, o sea, algo que creo que puede, sí, sonar, resonar, es un poco
la manera en que se manifiesta este valor, ¿no? Es como un principio que se manifiesta como disposición de vida y en prácticas específicas, prácticas que se escogen, o sea, prácticas que son intencionadas, prácticas que se hacen de manera deliberada y que por ende constituyen una forma de resistencia. Entonces no es solo como que los palestinos, las palestinas deciden quedarse en su territorio y eso de por sí es resistir, sino que la manera en cómo lo hacen, cómo deciden hacerlo, pues constituye pues esa resistencia y se manifiesta, por ejemplo, eh, por medio de cultivar la tierra o por medio de eh, construir edificaciones, porque por lo menos en el caso de las palestinas y los palestinos en Cisjordania ocupada, digamos, parte lo fundamental de su opresión es la desposesión constante, el vivir bajo pues un régimen legal discriminatorio y que pues los priva del acceso del goce a los derechos humanos, y el desplazamiento, la disposición, desplazamiento, el sacarlos de sus tierras. Entonces, pues uno diría, listo, como una forma de resistir es quedarse en sus tierras, pero no es tan sencillo. En Cisjordania ocupada, no se, pues en ciertas zonas no se puede construir sin permiso de las autoridades israelíes. Pues Cisjordania ocupada está dividida en tres zonas y dependiendo de la zona se puede o no se puede construir. Y no solo eso, sino que igual toca solicitarle permisos a las autoridades de ocupación. Esas deciden si se puede o no se puede construir. Hay unas zonas en las que simplemente no se puede construir, que es como el 60% del área C, y el área C es pues donde hay más espacio para construir. Eh, y entonces un acto, una práctica que es consciente, que refleja el valor del sumud y de su ejercicio intencionado, activo, etc., es el construir a pesar de que no se emitan los permisos, construir a pesar de que haya amenaza de demolición de las viviendas. Entonces, si no se tiene el permiso, pues las autoridades pueden, el ejército de ocupación puede, eh, pues puede demoler las casas. Y una manera de resistir es, vamos a construir sin, sin miedo a que nos demuelan la casa, y si nos demuelen la casa, construimos otra, ¿sí? Entonces, eso es como poner en práctica el sumut, garantizar, o sea, resistir de una manera no pasiva, pero que esté relacionada con el permanecer en la tierra y reproducir esa relación con la tierra a pesar de todo. Hay otro ejemplo muy bueno que tiene que ver con cultivar, y uno diría, pero cultivar es como necesario siquiera para sostener la vida, y lo es, eh, pero incluso eso tan básico es un desafío para las palestinas y los palestinos, sencillamente porque no permiten cultivar o contaminan los cultivos, los destruyen, queman los árboles de olivos, etcétera, etcétera. Y pues otras maneras de, digamos, que apartheid, de, eh, de apartheid y de formas de violencia que tienen que ver con la tierra y con cómo interrumpir esa relación con la tierra. Entonces solo cultivar es una forma de resistencia. Cuando los cultivos se envenenan, cuando digamos que los colonos botan agua contaminada o queman los cultivos, etc. Entonces esos son dos ejemplos que creo que pueden un poco resonar eh, y un poco tener algunas conexiones con las luchas en otros territorios, por ejemplo, pues los territorios aquí del continente. Entonces sí, yo creo que dejaría por ahí, igual es como mucho más amplio todo, pero bueno, eso es más o menos como una idea muy general de lo que es Sumut para las palestinas. Eh, sí, chévere. Yo había visto, digamos, en ejemplos que tenían como estos humos, hace
casi un año, como al inicio del bombardeo fuerte en Gaza, que había un grupo de 3 vecinos y ellos se sentaban a tomar café muy públicamente, a disfrutar la tarde, y era como, pues, o sea, acá nos quedamos y pues, o sea, que nos recojan, pero mientras tanto, pues vamos a tomar café. Y ese era, digamos, eh, también había un shock en eso, en ver a alguien que tome como la decisión radical es quedarse y vivir la vida, eh, y tomarla como con esa entereza y esa resolución. También veía a otras personas que decían, o sea, también como que citaban el valor y era pues decían, acá volveremos a construir, eh, o arreglaban el pedacito donde le habían bombardeado y era como, yo voy a seguir en esta tienda que es mi tienda y apenas pare esto, pues yo la vuelvo a construir, no hay ningún problema y no me han quitado nada y voy a quedarme aquí hasta el final. Eh, no sé, bueno, muy importante. Sobre todo como un enfrentamiento tan diciente al miedo que, digamos yo, pues claramente estamos lejos, y no es por debajear todos los horrores que el pueblo palestino tiene que enfrentar, y lo injusto que es, como que no es para nada fácil, pero eso es lo que me parece como muy eh, valiente, tiene como otro material enfrentarlo así, decirlo así, pues cuando uno está como al escuchar una bomba, pues viendo ya por su vida y pensando a dónde corre. Bueno, entonces yo le quería preguntar a los compañeros del Cauca si nos pueden contar qué sería ese resistir y ese permanecer para ellos, y que hablemos de eso. Hola, bueno, gracias por lo que nos han contado, bien bonito y muy parecido a lo que ha ocurrido acá en estos 10 años. Estos últimos 10 años que se van a cumplir en diciembre, y de hecho pues vamos a celebrar los 10 años del proceso de liberación de la Madre Tierra en Corinto, 20 y 21 de diciembre. Están invitadas para que vengan desde Hualmapu, que vengan desde Bacatá. ¿Qué más hay por ahí? ¿Otros territorios? Bueno, quienes nos están escuchando, acompañando aquí, que todavía hay tiempo, ¿no? Todavía hay tiempo para que se paren un pasaje baratico, para que hagan unas rifas, ¿qué más será? Unas recolectas y puedan llegar. Porque justamente vamos a hablar de eso, de cómo a pesar de los grandes ataques de muchas formas, se ha seguido resistiendo y se ha podido hoy, por ejemplo, estar aquí. El hecho de que estemos hablando, que ustedes estén escuchando esta palabra, es porque ha habido, acá nosotros llamamos, la palabra que usamos es resistencia, y a la palabra resistencia le ponemos todos los significados que necesitemos, para no usar muchos, ¿no? Porque pues entre tantos conceptos pues uno se va confundiendo y de pronto usa el que no es y así. Pero sí, lo que cuenta la compañera es muy parecido a lo que vivimos, porque, por decir algo, en estos 10 años son cerca de 500 intentos de desalojo. O sea, sí hicieron las arremetidas, ¿no? Con el ejército, la policía, y la fuerza que usan para los desalojos se llama SMAT, que es como Escuadrón Móvil Antidisturbios.
bueno, es chistosa la palabra, que la manden, si es antidisturbios, pues acá es un disturbio que es permanente, o sea, es un disturbio de 10 años. Entonces lo mandaban a intentar desalojar a la comunidad, pero nunca lograron. En 10 años nunca lograron desalojar a la comunidad. En 500 intentos nunca lograron desalojar a la comunidad. Entonces la comunidad siempre lo resistió, pero lo que sí lograron fue dañar los cultivos. Dañar los cambuches. Acá los cambuches, le llamamos cambuche a las casas que hacemos con guadua o con bambú y con plástico, con cartón. Y eso, digamos que destruían la cocina, destruían las ollas, los trastes para cocinar, destruían la ropa de la gente, quemaban la ropa de la gente, los camping, lo quemaban todo. Y digamos que en una hora, a la hora de que ellos se iban, porque ellos no se quedaban, no tienen tanta fuerza, no tienen resistencia. Entonces ellos se van, ¿no? La fuerza pública que le llaman, no es pública, es privada. Ellos se retiran y una hora después de que ellos se retiren ya se construyó una cocina y allí ya se está cocinando, ya se montó el fogón y se vuelve a sembrar. Se vuelve a sembrar y claro, lo vuelven a destruir la cosecha, pero se vuelve a sembrar. La destruyen otra vez y se vuelve a sembrar. Destruyen el cambuche y se vuelve a construir. Y así son, es una historia de 10 años. Entonces, acá le decimos el que primero se canse. Y bueno, en el camino sí se cansaron muchas familias, se cansaron porque no es fácil, ¿no? O sea, perder toda su ropa, perder su cambuche, perder su cultivo, y a eso le habían invertido unos pesos. Y claro, le destruyen todo, entonces hay gente que se desmoraliza, se desanima y regresa a su territorio de origen porque donde estamos es tierras donde no vivía comunidad en estos años, vivió ancestralmente, pero no ahora. Entonces bajó de la montaña al valle a tumbar caña, a cortar caña, a sembrar comida, pero algunas familias se devolvieron porque se cansaron. Entonces, de parte de la comunidad que habla como proceso de liberación hoy en día, es la comunidad que no se cansó, que no se rindió, que tuvo resistencia. Y claro, una cosa es que destruyan el cultivo, los cambuches, que duele, pero otra cosa es que son más de 600 heridos, compañeros heridos, y algunos lisiados, le amputaron una pierna, perdieron un ojo, y andan con esquirlas, con fragmentos de explosivos en su cuerpo porque no se los pueden sacar en el hospital. Otros quedaron con problemas físicos permanentes. Y también son 16 compañeros asesinados en estos 10 años. 16 compañeros liberadores que fueron asesinados ya sea por la fuerza pública, que llaman, o sea, el ejército, la policía o el ESMAD, o por la seguridad privada de los ingenios azucareros, porque ellos pagan una seguridad privada. Y algunos compañeros asesinados fueron asesinados por esa seguridad privada. Entonces, uno de los que murió es un joven que su compañera acaba de estar en embarazo. Y una joven liberadora. Ella nunca se retiró, su familia tampoco, entonces ahora todavía resisten, siguen allí. El niño que nació ya tiene cerca de 4 años. Entonces, o sea, es el no cansarse, ¿no? O podríamos decirlo de otro modo, es la resistencia. Como la gente lo dice acá, es el que primero se canse. Y en realidad los que primero se cansaron fueron los de la agroindustria, porque los dueños de la caña son agroindustriales.
y ellos inyectan miles de millones de pesos en poder sostener 300.000 hectáreas de caña y no quieren perder más de lo que ya perdieron, que son 12.000 hectáreas. O sea, la liberación en 10 años logró 12.000 hectáreas. En 8 años. En estos últimos 2 años no se ha avanzado porque, adivinen, llegó el progresismo a Colombia. Un hecho histórico, ¿no? Que celebramos y que celebra toda América Latina porque Colombia era el país quedadito, ¿no? Estamos atrasados. Pero para la liberación de la madre tierra no fue una buena noticia. Entonces, como llegó el progresismo, no siguió avanzando la toma de tierras. Y entonces, como los industriales se cansaron de intentos de desalojo, de arremetidas, de persecución jurídica, de persecución militar, de persecución paramilitar, entonces les tocó recurrir al último recurso, que fue ofrecer proyectos, o sea, ofrecer plata a comunidades, a organizaciones indígenas, para frenar la avanzada de las comunidades tumbando caña. Entonces ahí ellos aflojaron, se cansaron. Y esa estrategia sí les resultó. Esa estrategia les resultó porque pues eso convence mucho. Creo que los países que han tenido el progresismo o que lo están teniendo, pues saben de qué estamos hablando. Que esa vía institucional, esa vía de negociar, esa vía de acceder a lo que el Estado promete y en parte cumple o va cumpliendo a gotas, a goteo, por goteo, pues eso termina rompiendo comunidades y frenando luchas. Entonces en Colombia lo que ha pasado es eso, que se fortalece el Estado y las luchas se han debilitado. Y una de esas luchas que se ha debilitado es nuestra lucha, es el proceso de liberación de la madre tierra. Porque pues es muy tentador, ¿no? Que 500 años luchando para tener algo y llega un gobierno y te lo ofrece. O sea, imagínense, los agroindustriales de la caña se juntaron con el actual gobierno, que es un gobierno de izquierda, un gobierno progresista, y para ofrecer proyectos y frenar la liberación de la madre tierra. Entonces, ese ofrecimiento fue muy tentador y es entendible que las comunidades se confundan y den ese, digamos que caminen hacia esa otra forma, ¿no? Que es la forma institucional. Pero les decía que es posible que sigamos hablando aquí porque hay familias que no se cansaron, que siguieron teniendo ese espíritu de resistencia que el pueblo nasa, como el pueblo mapuche, tienen desde la época de la conquista y que no se ha agotado, esa batería no se agota. Se confunde, sí, digamos que las familias que dieron ese paso no es que se les haya agotado la batería, sino que se confundieron, pero en algún momento, puede ser dentro de 5, 10, 15 años, vuelve a aparecer. Entonces sí, decirles que así ya para terminar esta intervención, que sí somos comunidades que estamos caminando en el terreno, en la base, la plataforma de lucha del CRIC, que tiene 10 puntos, un programa de lucha de 10 puntos, que es, uno de ellos es liberar la madre tierra, pero mientras tanto el CRIC como organización está caminando la vía institucional, es decir, está muy, no solo simpatizante del actual gobierno, sino comprometido completamente en la vía institucional, en la vía estatal, y también entendemos ese fenómeno histórico, pero quienes estamos hablando no hacemos parte de quienes creen en la vía institucional, sino que creemos en la lucha comunitaria de base y que nos mantenemos allí, y es como una forma de aportar en la conversa, que a pesar de todo lo que ha pasado nos mantenemos, seguimos en resistencia. Muchas gracias. Sí, yo pues
queríamos, o sea, propusimos el evento porque vemos muchos paralelos en ese mismo valor, como son diferentes formas de hacerle, eh, de decir de verdad sí hasta el que se canse, pues como eh, yo creo que es importante. De eso podríamos hablar sobre la campaña de Fuera Mejor, porque digamos une el territorio de Latinoamérica con pues el ente colonial que es Israel, y pues como digamos una empresa que eh, encapsula toda la manera en la que los métodos coloniales y extractivos eh, se copian entre potencias, se testean en territorios y luego se exportan a otros. No sé si alguna de las compañeras de la campaña de Fuera Mecoro quisiera hablar de eso un poquito. Ay, a Raquel se le fue. De pronto tienen como problemas porque Raquel ya no está acá. Raquel, ¿nos escuchas? Sí, pero no sé si puedo hablar. Bueno, pues mientras Raquel nos escucha, también yo, pues otra cosa que queríamos hablar era como del valor que tiene el sumut, el valor que tiene, que se le da pues en la resistencia a lo cultural. Yo creo que eh, sobre eso podemos pensarnos pues cosas porque digamos hay veces que yo como persona y en las organizaciones pues en las que colaboro hay como un cansancio, eh, como no cansancio como físico, pero como una pérdida de esperanza o como un luto que lo llena a uno y no le hace ver, digamos, como la vía de la lucha más allá. Y a pesar de que somos conscientes de que eso es parte de lo que quieren, pues que a uno le quieren romper pues el espíritu y quieren como que uno piense que no se puede hacer nada, le hace ver y sienta que no hay, digamos, esperanza. Como a pesar de eso igual es muy efectivo, pues como hoy fue un día muy difícil para mí, yo sé que para otros pues por lo que las imágenes que nos llegaron de lo que está en el norte de Gaza está muy difícil de guardar en el corazón, como que lo desborda uno el luto. Pero yo siento que en movimientos de resistencia sostenida hay como una claridad de cómo alimentarse eh, y digamos volver a ver esperanza y poder como recargar. Y yo creo que tanto, o bueno, lo que yo he sabido de el valor del sumo, que es como también tiene relación a fortalecer otras cosas de resistencia afuera del territorio. Eh, Tiene mucha línea con mantener la presencia cultural de Palestina, o sea, el pueblo palestino, recogerlo y hacerlo mucho más visible y por medio de entonces también la causa palestina. Y lo que he conocido del proceso también he visto eh, una intención grande en mantener, en entender y tenerle especial atención a la cultura
como, como una forma que fortalece pues esa resistencia en el territorio. Eh, bueno, ahí sí, lo dejo abierto a quien quiera hablar conmigo de eso. Eh, si alguno de los que me está escuchando, pues de la compañía, de las compañeras de Argentina o ¿Me están del escuchando? Cauca. ¿Ustedes me Hola, escuchan? Silvia, sí, Ahí está. Bueno, es que no sé por qué Jitsi siempre tiene menos sonido para hablar desde la compu. Así sí, que ahora justo se conectó el parlante. Raquel me está diciendo que hay una tormenta y se le está yendo la señal y que Ailén, que era otra compañera también de Río Negro, una compañera mapuche, ya se le acabaron los datos y se le acabó la batería y no tiene luz tampoco ahí donde hay, porque está cayendo una tormenta muy fuerte y no puede conectarse. Igual, ya. creo que ella había preparado también algo para compartir, pero me acaba de decir si podía rápidamente hacer, bueno, cubrirla en esto. Sí, Sol también es una compañera que es de Rosario, de otro territorio, que está acá también en la actividad, pero me dice, acá estoy leyendo que está en el trabajo, no puede hablar. Entonces, bueno, vemos cómo hacemos. No sé bien cuál era la idea en la conversación respecto a la campaña, ¿no? Afuera en Mecorot. Yo recién me sumé y pude escuchar algo de lo que estuvieron ustedes contando respecto a la situación allá en Colombia, la militarización también de la campaña de militarización por lo que implica, ¿no? Ahí en Palestina y el vínculo que hay en los territorios allí en Colombia, ¿no? ujú. Pero no sabía bien en relación a la campaña qué es lo que les parece que puede ser interesante para poder aportar. No sé si contar más o menos de qué va la campaña acá y por qué estamos ahí trabajando este tema en Argentina. No sé si es eso. Sí, es eso. Pues como que hay un vínculo en las opresiones, Claro, que era lo que yo exponía, y pienso que debe haber un vínculo también en las resistencias. claro, claro. Bueno, ahí creo que no sé si ahí estuvieron en algún momento contando qué es Mecorot, ¿no? Que es la empresa estatal de aguas de Israel, del Estado sionista, y que desde antes de la fundación del Estado de Israel, bueno, ha tenido un rol muy concreto, muy clave para la ocupación del Ujú, territorio y que en eso ha ido perfeccionándose a través de las décadas de cómo utilizar este bien común tan esencial para la vida como una herramienta de guerra, como una herramienta de, de puesta en la misma dirección de la política de exterminio, ¿no? ujú. Entonces, bueno, con un montón de cuestiones que seguramente ustedes ya conocen, ¿no? Pero cómo se ha apropiado de las fuentes superficiales, de cómo se ha apropiado de las fuentes subterráneas de agua, utiliza casi el 80% del agua subterránea de todo el territorio palestino para su propio beneficio, ¿no es cierto? Y que además no solamente le roba el agua, sino que aplica toda una política dirigida a dejarle a que la población de Palestina no pueda acceder a ese derecho, ya sea quitándole la posibilidad de hacer pozos en sus propios territorios, como quitándole la posibilidad de tomar el agua de lluvia, como no otorgándole permisos para poder hacer uso en su propio territorio, como es el tema de cobrarle hasta 4 veces más cara el agua que le saca de sus propios acuíferos para poder que sea bien evidente que quienes están de más en el territorio son el pueblo palestino y no el Estado sionista ocupante.
Eso es bien clarito y que lamentablemente a partir del 7 de octubre ahí en Gaza, la parte más crítica, la parte más cruda, la están viviendo los gazatíes, las y los gazatíes, porque apenas empezó el conflicto, inmediatamente me cortó la provisión del agua que le llega a través del servicio principal, del servicio troncal, digamos, y le ha dejado sin electricidad y ha atacado deliberadamente las principales plantas de desalinizadoras o las plantas de potabilización y ya era grave la situación del agua en Gaza por la contaminación que tiene el acuífero del cual se provee, digamos, un territorio que está súper poblado y que no le queda otra alternativa más que hacer uso de sus propios acuíferos, y bueno, esa sobreexplotación ha permitido que el agua de mar, del mar Mediterráneo, se le introduzca al acuífero altamente contaminada esa agua, y hoy tenemos, por ejemplo, así como tenemos las muertes por bombardeo, las muertes por la hambruna, bueno, se suman, ¿no?, todas las afecciones que devienen del agua contaminada. Recién, hace unos días atrás, estuvo el relator especial por el derecho al agua de Naciones Unidas en una charla en el Congreso de la Nación aquí en Argentina y contaba que había 70.000 casos semanales de cólera ahí en Gaza y que muchos niños, bueno, están muriendo justamente por afecciones que podrían ser rápidamente prevenibles, ¿no? Solamente con el acceso a esto. Y esto, bueno, más o menos, ¿no?, que estamos contando aquí, que seguramente ustedes ya saben, es lo que han obviado deliberadamente los gobiernos que en nuestro país han ido a buscar esta empresa ahí a Israel para que asesore en todo lo que tiene que ver con el manejo del agua. En nuestro país hay como que una situación muy singular de que hay como que un acuerdo político entre los distintos gobiernos, ya sea nacional como los de los distintos estados, las distintas provincias, en profundizar este rol que tenemos en el marco internacional de proveedores de bienes primarios, ¿no es cierto?, de minerales, de petróleo, de de productos de agroindustria. Y eso es lo que han ido a buscar ahí a Israel, la posibilidad de que la empresa resuelva la crisis hídrica que hay en nuestros territorios con con su tecnología, con sus grandes con sus grandes saberes de las plantas de desalinización y de tratamiento cloacal. Con ese discurso es que han ido a buscarlo y el año pasado, antes de pasado, en el 2022, en el gobierno anterior, uno de los principales referentes del gobierno viajó allí a Israel, llevó más de 10 representantes de distintas provincias de nuestro país. Nosotros tenemos 24 estados de 24 jurisdicciones, 10 se comprometieron en esta misión y a la vuelta empezaron a firmar convenios para poder otorgarle la contratación a Mecorop del diseño de todo lo que es el manejo del agua en esos territorios, los planes maestros, las reformas de las normas, el establecimiento del precio del agua, el establecimiento de los cupos de agua para cada uno de los sectores. Entonces eso fue un proceso que se fue dando desde el 2022 y hasta este año. Tenemos en concreto 12 jurisdicciones, o sea, 12 provincias de las 24 que ya tienen convenios firmados con Mecorop, en donde esta empresa ya está diseñando lo que es las modificaciones normativas, lo que es el manejo del agua. Entonces, nosotros, a partir de este proceso, es que junto con las organizaciones que están históricamente vinculadas a la causa palestina, a la solidaridad con Palestina en nuestro país, bueno, ahí también, o sea, lógicamente, quienes están desde los inicios impulsando la lucha del movimiento BDS, con las asambleas y los sectores que históricamente en nuestro territorio han luchado o luchan en defensa del derecho del agua. Nosotros, por suerte, tenemos un movimiento de defensa del agua muy extendido en varias provincias
desde hace muchos años, desde hace más de 15 años, en defensa del agua, contra las megaminerías, contra, contra el fracking, y hay también un desarrollo de comunidades que vienen, justamente comunidades originarias que vienen luchando para poder recuperar el territorio contra los desalojos. Y bueno, y esa es la base de organización que estamos tratando de activar y de profundizar en la campaña Fuera Mecorot, ¿no? En primer lugar, para denunciar estos convenios, para denunciar a la empresa no es conocida, o sea, nosotros hemos tenido una historia de frenar un montón de multinacionales, por ejemplo, de la mega minería en nuestro territorio, y no ha sido fácil, pero se ha podido lograr. Pero en el caso de Mecorot nos está costando porque no es una empresa conocida, porque no es una empresa que publicite como hacen las otras transnacionales en los medios de comunicación o en las revistas o en los diarios, sino que es una empresa que opera en el silencio y que además nos está costando muchísimo conseguir información de estos 12 involucramientos que tiene la empresa en nuestro país. Nosotros solamente conseguimos 5 convenios, de los cuales son muy parecidos, ¿no? Son muy genéricos, pero la letra chica, la letra donde salen las condiciones comerciales, solamente de uno, horrible, o sea, él nos somete a tribunales de Inglaterra, con la ley que rige es la ley de Inglaterra, o sea, todo lo que tiene que ver con la propiedad intelectual queda en manos de la empresa, cualquier línea de base que vayamos a necesitar se la vamos a tener que pagar a la empresa, todo lo hacen con información que ya está en manos del Estado, que es pública, y se la va a apropiar a través de esto. Bueno, un montón de condiciones muy desventajosas y que no son tampoco conocidas porque, bueno, nos está costando justamente esto, ¿no? De que los medios de comunicación lo tomen, etc. Nosotros ahora estamos trabajando mucho por el contexto actual, ¿no? De la situación en Gaza, que nos ha permitido justamente que más gente por lo menos tome atención en estos temas que refieren a Palestina, de los derechos vulnerados allí y de cómo también la resistencia y las luchas, bueno, se pueden llegar a hermanar. Entonces, bueno, esa también es la posibilidad que estamos teniendo de mirar el lado que puede ayudar a ampliar el debate, a ampliar el interés y este tema que estamos tratando de que se encauce, ¿no? De que no se divorcie la lucha por el agua con la lucha de la causa palestina, ¿cierto? Eso es lo que lo vemos como un acierto y lo vemos como una potencialidad de gente que a lo mejor se sensibiliza a través de la lucha por el agua y a partir de ahí puede cumplir un rol también para poder potenciar la lucha y el hermanamiento con la causa palestina. Más o menos eso sería, seguro que a lo mejor Raquel está justamente en una de las provincias en nuestro país, que es el único lugar donde pudimos conseguir este contrato. Justamente por la insistencia de las organizaciones, ahí hubo una legisladora que consiguió que el gobierno pudiera hacer público el contrato. Ahí es una provincia que está muy atravesada por la lucha y por los desalojos y la criminalización de los pueblos originarios del pueblo mapuche. Y también, digamos, o sea, ahí Ailén es una de las compañeras también de la campaña que no pudo conectarse, que ella estaba también, es una de las compañeras que ha sido criminalizada y hace pocas semanas atrás tuvo un juicio en donde la condenaron por usurpación, que recibió una condena, ahora está libre, pero porque, bueno, ya cumplió un tiempo detenida, digamos. Entonces, bueno, esa es la situación más o menos que tenemos y es lo que queríamos compartir y a disposición siempre de lo que podamos aportar. Sí, muchas gracias. Yo sé que Mecorot ha tenido contratos acá en Colombia. Sé que hubo uno en La Guajira, no sé cómo está ahora, y también que había uno en Cundinamarca. Que es, o sea, bueno, también es como para tenerlo en cuenta porque
es igual, pues lo que están haciendo, como operan, de irse por la institucionalidad y decir que van a hacer una ayuda para la administración del agua y pues es de privatización del agua. Está también en Chile. De hecho, hace unos días nos volvimos a contactar con también otras hermanas mapuche de Chile que están activando también en las distintas instancias de coordinación por la causa palestina. Ahí la comunidad palestina en Chile es muy grande. Y bueno, ahí tienen en la región del Biobío y en la región metropolitana. Y hay como una intención en algunos también gobiernos locales de ampliar y de seguir, al igual que en Argentina, ¿no? Y también ha Sí. estado asesorando en Uruguay en un proyecto que es el proyecto Neptuno, que es una planta gigante es una toma de agua que van a hacer del Río de la Plata para llevar con un caño, con un acueducto a la capital del Uruguay, un proyecto faraónico, un montón de plata. Ellos asesoraron en el diseño de esa planta. Ahora está frenada el proyecto por una acción judicial que presentaron la Comisión Nacional del Agua. Sabemos que también estuvo en República Dominicana, allí ellos también queriendo asesorar para poder modificar la Ley Nacional del Agua, y ahí hubo un proceso de movilización que logró frenar esa estrategia de Mecorot ahí, también por un montón de sectores en articulación. Bueno, y en Brasil también estuvo y tuvo que dar atrás las intenciones de avanzar en algunos distritos del norte. Esos más o menos son los lugares en donde sabemos que quiso estar, o por lo menos está tratando de expandirse. Sí. Bueno, frente a lo que hemos compartido acá, lo último que yo pues quisiera que habláramos es cómo seguimos, cómo permanecemos de acá en adelante, y cómo también nos fortalecemos entre nosotros. Yo creo que esto, como comunicarnos, puede ser una de las ideas, porque sabemos además que lo que está y lo que pronto incluso podemos no estar viendo va hacia el mismo lado, digamos, la opresión y la concentración del poder. No hay, no somos como territorios que vayan a estar eximidos de eso, vamos a estar en la misma lucha. Pero pues a micrófono abierto preguntar cómo seguimos. Pues tú, antes en una de las intervenciones hiciste mención de la dimensión cultural de la resistencia, y yo creo que es como algo muy importante que vale la pena resaltar y que vale la pena poner en un lugar central, en un lugar como protagonista en toda la discusión sobre resistencia, aunque a veces parezca ocupar un lugar secundario, porque digamos que la existencia de digamos, los pueblos indígenas, en este caso voy a hablar particularmente del pueblo palestino, está relacionada con esa identificación con la tierra, y lo está en la medida en que la política de borramiento también es cultural, ¿no? Es como
desconocer esa relación que se ha tenido históricamente con la tierra, y la respuesta es decir, no, aquí hemos estado y aquí seguimos. Hemos estado, ese hablar del pasado también, de mostrar las maneras en las que se ha hecho uso de la tierra, en la que se han manejado los recursos, en la que como que se tiene esa relación y la manera en que se ha visto afectada, y seguir insistiendo en preservar esa memoria es también algo importante, no solo como las prácticas asociadas como ya lo mencioné antes, permanecer físicamente y tener esa relación física, también es como mantener esa memoria, eh, y preservar como la identidad relacionada con el territorio, que por supuesto, pues claro, tiene múltiples, en el caso de Palestina, tiene múltiples expresiones, unas con las que podemos estar de acuerdo, unas con las que podemos no estar de acuerdo, eso pues depende, los palestinos son pues diferentes entre sí, también tienen como diferentes maneras de ver las cosas, pero bueno, sigue siendo algo importante que resaltar, ¿no? Como esa relación, y creo que una de las cosas que podemos hacer es eh, dar cuenta de la relación que los pueblos originarios, que los pueblos indígenas tienen con la tierra, porque, como lo mencioné, pues una de las maneras de borramiento es borramiento cultural, y una de las maneras de resistir por ende, también es cultural, pero también en otro lado también creo que es importante resistir a la militarización y a la represión, ¿sí? Entonces es como luchamos por la tierra, pero luchamos en contra de la represión, porque es pues la que afecta las formas en las que luchamos, en las que resistimos. Entonces, evidentemente, digamos, las compañeras se van a cansar, no sé, de querer recuperar tierra o de querer luchar contra las multinacionales. Si hay represión, si la represión es fuerte, si implica digamos, un Estado más grande, más autoritario, que logre vulnerar los derechos, que logre encarcelar a las compañeras, que logre apagar como esas ganas de luchar y esas ganas de resistir. Entonces, pues es como en doble vía. También hay que resistir a la represión, a la militarización de los estados, pues para poder ponerle freno a estos obstáculos a la resistencia y pues por supuesto al cambio, ¿no? Entonces yo creo que en esos dos, en esos dos sentidos, pues podríamos avanzar de pronto, bueno, por lo menos son dos cosas que son importantes para tener en cuenta, como no Sí, solo sí, hablando de la cuestión palestina, sino quizás pues también de los casos de las compañeras. sí. En lo de la ¿cómo era? Lo de la militarización, de la antimilitarización, pues como que fortalecimos lazos con Tamun, preparando eh, una protesta al frente de Expo Defensa, que es la feria de armas en Colombia. De entrada, pues digamos, yo creo que es importante, pues, pararle, hacerle frente, pero también pasar la voz cuando, digamos, yo como muchas otras personas a las que íbamos invitando a la protesta, estábamos como qué cara tiene el gobierno del cambio en hacer una feria de armas. Y en ese momento tenían 9 empresas israelíes haciendo, pues que iban a participar. Eh, yo de esto me enteré hace poco, pero cuando digamos, días antes de que se diera la feria, cancelaron la mayoría de empresas israelíes. Y parece que entre las razones, pues nos citaron a nosotros, la protesta que se iba a hacer. Entonces, ese me parece como importante
comentarlo ahí, pero también como el hecho de que muchos no sabíamos y que nos parece que no tiene sentido tener una feria de armas. Eh, Más aún pues en lo que clama ser el gobierno actual. Y bueno, y de lo otro, de lo que decíamos, sí, yo quiero hablar de lo cultural, también porque yo recuerdo leer hace unos años el Manifiesto del Buen Vivir, eh, bueno, hace unos años, pero bueno, y había como un pedazo chiquito en el que hablaban de ustedes, el espacio occidental propone la participación solo con el voto, propone solo la participación representativa y nosotros decimos que eso no es participación. La participación es activa y es en la comunidad y es hablando, es acordando y es trabajando y estando pues en la tierra y perteneciendo realmente. Y bueno, en el tiempo en el que lo leí, que no me cabía en la cabeza que había otra cosa que no fuera, no sé, el voto, la democracia, ver directamente que un texto se enunciaba y decía eso no es suficiente. Apenas lo leí me parecía como, primero que no sabía que se podía pues pensar así, como que a veces uno tiene eh, una noción muy corta de las cosas, pero apenas lo leí también pensé es que es totalmente así, yo no, es es como una como debilitar, bueno, es como debilitar la manera en la que uno hace soberanía, es parte de una comunidad por medio de decir cada 4 años, usted marca una cosa y luego el resto nos lo deja a nosotros, y si no nos lo deja a nosotros, igual y como lo obligamos a que nos deje a nosotros. Eh, que yo siento que está invisibilizado cómo le quitan a uno poder, cómo le quitan a uno como, digamos, no poder, sino eh, el poder hacer, el poder ser. Eh, bueno, y también ideas similares las leí en las publicaciones que tiene eh, la editorial del proceso de liberación de la madre tierra, que bueno, yo tengo 3 libros, no sé si pues deben ser bastante más, y leí hace poco el de la liberación de la pedagogía, me pareció muy bello. Si están todavía escuchándonos los compañeros del proceso, que nos puedan hablar un poquito de eso, pues de la resistencia desde lo cultural de ustedes. Bueno, pues qué bonito poder escuchar esas formas de resistencia y el cómo cada quien en su lugarcito está haciendo, aportando algo a las luchas en el mundo y está haciendo, construyendo formas distintas de vivir y de existir. Bueno, vos preguntabas hace ratico del cómo seguir. Y traíamos al recuerdo acá con los compañeros otro de los escríticos que se han sacado como proceso en el que hablábamos de que cada rincón sea un punto de liberación, como lo sentimos desde acá, y es como si estamos solo nosotros haciendo una resistencia, pues no tiene sentido la resistencia, y la resistencia tiene sentido en el momento en el que hay muchas y diversas resistencias en todo el mundo,
y al final, cuando nos juntamos, cuando nos encontramos a hablar, por ejemplo, de palabras como la que ustedes mencionan del sumud, que son cuestiones profundas, ¿no? Estructurales en el modo de pensar de las comunidades y en el cómo se organizan. Y al final, pues tenemos muchas similitudes en el cómo entendemos la vida. Y son muy distintas al capitalismo, y son muy distintas al colonialismo, son muy distintas a esto que nos oprime. Entonces, claro, siento yo que en eso del cómo seguir también es mucho de darle el valor y la grandeza a las luchas que seguimos, que estamos, que nos encontramos, que nos leemos, que nos escuchamos. Y también, digamos, en el contexto de la comunidad NASA, siento que también en darle valor a esos, valga la redundancia, valores, que, bueno, yo lo llamo valores, ¿no? Pero pueden ser como principios de vida que han tenido las comunidades desde su entender la comunidad o desde su espiritualidad, o bueno, también desde su lengua, desde las lenguas originarias. Hay muchas, no sé, como modos de relacionarse con la vida que se nos han borrado, que se nos han borrado con mucha intención para que otros se hagan dueños del territorio. Entonces, está muy bueno y muy bonito como traer siempre al centro de las conversaciones esas formas en las que las comunidades se han relacionado con el territorio, y cuando uno se detiene a revisar esos principios de vida, se da cuenta que mucho de lo que aprendimos nosotros en la vida, en la escuela, en el colegio, en todo lado, está basado pues en intereses particulares. O sea, nos educó el capitalismo y no se nos educa para desconectarnos, y se nos educa para tener como realmente no es lo que sentimos, ¿no? Tal vez por eso pues en este momento existen también tantos problemas de identidad en el mundo. Sí. Entonces, bueno, eso me parece que es muy potente en la conversa, eh, reconocer esa grandeza de las formas de existir de las comunidades originarias, que cuando uno habla con la gente que tiene esa memoria y que hace esos procesos de entender en el español y de explicar en el español la importancia de sus lenguas originarias en muchos territorios del mundo, se da cuenta que la vida se vive de manera mucho más conectada con la naturaleza, con la madre tierra. Entonces, bonito recuperar esas cosas. Y creo que liberación de la pedagogía es un poco también ese llamado a dejar ser esas formas y dejar ser esas otras posibilidades, porque, claro, ¿cómo decirle que no a la pedagogía, no? O sea, ¿cómo decimos nosotros que la pedagogía es mala? Pues no, la pedagogía son un montón de formas y de entenderes sobre el cómo aprender y enseñar, pero, por ejemplo, si uno está acá un tiempo y uno dice, entendamos la forma en la que la comunidad enseña, y uno se baja de ese edificio que ya lo formó uno y se da cuenta que hay otras formas, pues uno queda realmente muy sorprendido. Pero hay que abrir los ojos y el corazón para eso, porque no es así como mágicamente, ¿no? Y al final son también procesos en los que nos damos cuenta que hay muchas otras formas, y que en esas formas al final las comunidades han resistido y han sobrevivido por muchísimos años, ¿no? Entonces, destruir ese edificio y construir esa casita, o fortalecer esa casita que siempre ha estado. Bueno, sí. Eso puedo decir yo. Y Solo una palabrita sobre el cómo seguir.
que es una palabra muy sencilla que nos sostuvo durante estos 8 años de los 10, que es no tenemos afán, porque desde el primer año que entramos en las fincas, pues empezaron a ofrecernos proyectos y nuestra palabra siempre fue no tenemos afán, no aceptamos. Después ofrecieron un par de fincas y claro, los industriales de la caña era con el propósito de frenarnos. O sea, les ofrecemos un pedacito de tierra para que se contenten, ¿no? Como les damos un bomboncito para que chupen y ya, como una golosina, y ya con eso se contentan. Entonces siempre dijimos no tenemos afán. Entonces yo creo que esa palabra es muy importante porque a todos los procesos, cuando hay, digamos, intenciones de extractivismo, cuando hay intenciones de explotación de la selva, cuando hay intenciones de, de frenar una lucha, de hacer una hidroeléctrica, de que la comunidad diga sí a los megaproyectos, pues siempre nos van a ofrecer algo, una golosina, un bombón. Y creo que esa palabra no tenemos afán, lleva 500 años y puede durar otros 500 y no sé cuántos más. Entonces creo que es parte de lo que podríamos compartir en esta conversa. Gracias. Bueno, Jaguar. Y pues sí, quería hablar pues que lo que continúa acá yo creo que también es eso, que el territorio se ha convertido en el espacio de riqueza explotable, ya sean arrasando las vidas que están sobre él y lo habitan, o ya sea los recursos que están debajo de él o en la superficie de él. Y siento que lo importante es empezar a crear un tejido solidarios, tejidos, lazos que nos permitan, no sé, un chumbe bien apretadito, que nos ayude como a escucharnos, a vernos, a inspirarnos. Creo que todas las luchas, no sé, de Gualmapú acá, en el Cauca, con los NASA defendiendo a Humaquihue, los palestinos defendiendo su derecho a vivir en su territorio, es eso como la defensa del territorio, la defensa de, de lo que somos y de lo que queremos seguir siendo. Ya, y eso pues aquí estamos también desde la cooperativa apoyando y mirando cómo seguir construyendo lazos de defensa del territorio. Y, y pues sí, la única es seguir animándonos y apoyándonos e indignándonos y seguir sintiendo rabia y también mucho amor y mucha compasión, mucha empatía. Y bueno, muchas gracias. Gracias. Gracias a todos. Gracias a todos por estar en esta conversación. Ojalá se siga dando. Yo creo que podríamos seguir hablando más específicamente si se vuelve a dar la ocasión. Y creo que hay cosas muy, muy clave para ir como masticando juntos. Gracias, Julia, nuestra primera, nuestro primer público. Gracias, Lu. ¿Quieres decir algo más? Bueno, primero agradecer la participación de las compañeras. En serio, es muy chévere escucharlas, tanto las compañeras del Cono Sur como a las compañeras de aquí de Colombia. Es bueno escucharles, o sea, solo como saber qué están haciendo y sí, como a qué se enfrentan, cómo resisten y cómo hay paralelos entre las maneras de resistir, los problemas que se enfrentan al hacerlo y las fuentes incluso de opresión, no tanto las fuentes, sino como los modelos que se ponen en juego
o digamos que los motores de esa opresión que están conectados. En serio, es como muy gratificante escucarlas y yo creo que con eso es como, sí, como un impulso, suficiente impulso para seguir adelante. Eso y pues también quisiera aprovechar el momento para invitarles a todas las que están en Colombia a este sábado al Festival Sin Fronteras ni Naciones, eh, particularmente a las 2 de la tarde que estará pues el El- BDS hablando sobre las campañas de BDS que tenemos activas en este momento y un poco pues la estrategia de BDS, ¿no? Que ya se mencionó muy por encima en la presentación y que mencionaron también las compañeras de Argentina que pues sabiamente articulan sus luchas territoriales con la estrategia de BDS precisamente por estas conexiones, ¿no? Eso quería decir y ahí la compañera Sol levantó la mano entonces también para escucharla. sí. Buenas noches, compañeras, compañeros. Perdón que me sumo recién ahora a hablar, intenté escucharles, pero bueno, volví a mi casa del trabajo y se me hacía imposible. Bueno, en primer lugar, agradecerles por este espacio, a quienes lo generaron, a quienes estuvieron hablando, realmente por lo que les fui siguiendo, eh, se aprende mucho y también genera mucha fuerza poder conocer los procesos de lucha que se van dando en nuestra América. Bueno, la escuché a Silvia cuando contó un poco sobre la campaña Fuera Mecorot. Yo solamente quiero agregar algunas pequeñas cosas de cara a la pregunta esta acerca de cómo seguimos. Además de todo lo que bien explicó Silvia, creo que algo que logró la campaña Fuera Mecorot en el territorio argentino fue ir articulando las distintas luchas. En mi caso, por ejemplo, yo vengo de la provincia de Santa Fe, que es una provincia sojera por excelencia, donde el agronegocio ha hecho desastres en nuestras tierras, en nuestras poblaciones, tanto en términos ambientales, de salud, económicos, etcétera. Y de hecho, Mecorot llegó a nuestra provincia para seguir profundizando el corrimiento de la frontera agrícola. Sin embargo, durante décadas, yo que vengo del movimiento socioambiental, veníamos luchando, incluso al interior del movimiento, contra la fragmentación de las luchas, ¿sí? Compañeros luchando contra las fumigaciones, por otro lado compañeros y compañeros luchando contra la megaminería, contra las represas, las luchas de los pueblos originarios, y algo que creo que nos ha debilitado históricamente ha sido justamente esa fragmentación de las luchas, o por otro lado entender que la lucha es solamente local, ¿sí? Recuerdo, por ejemplo, aquí cuando veíamos cómo en Colombia, por ejemplo, avanzaba la privatización de las semillas, muchas veces decía, bueno, pero es algo que ocurre en otro país, acá estamos lejos. Y Monsanto vino también a intentar privatizar las semillas, ¿sí? Entonces, creo que uno de los grandes aprendizajes también de la lucha del pueblo palestino es entender, primero poder sentarnos a discutir e ir al origen de cuál es el problema, que es el colonialismo, que es el capitalismo extractivista e imperialista, y después poder globalizar la lucha, que eso lejos de debilitarnos nos fortalece. Así que ya de por sí este encuentro con ustedes creo que es un paso en el fortalecimiento de las luchas y poder seguir trabajando, como decía anteriormente, en cuáles son esas causas profundas y poder denunciarlas en todos los ámbitos. Como bien decía Silvia, Mecorot llega a la Argentina de la mano de un gobierno progresista, como así escuchaba el compañero que hablaba anteriormente, de cómo a los procesos de lucha en Colombia, cuando no se los pudo reprimir, se los intentó cooptar mediante la dádiva, ¿sí? Entonces, no ceder frente a la dádiva, a la extorsión, es un gran paso, pero para eso tenemos que tener en claro quién es el enemigo y cuáles son los objetivos que nos damos. Así que en ese sentido, bueno, desde Argentina, con la campaña Fuera Mecorot, logramos dar algunos pasos en ese sentido, articulando la lucha contra la megaminería, contra el agronegocio, en apoyo al pueblo palestino y también vinculándonos con otros procesos de toda América Latina. Así que, bueno, aquí a disposición también para compartir materiales, para seguir articulando los debates y lo que sea necesario. Gracias. Gracias a ti. Bueno, maravilloso. Lo voy a seguir compartiendo. ¡Ay!
hay algo bueno, yo hago parte del movimiento BDS, y algo que quisiera mencionar es que ahorita estamos moviéndonos para hablar con comunidades, con lugares, con empresas, eh, todo tipo de comunidad que se quiera declarar y comprometerse a hacer espacio libre de apartheid israelí. Y yo creo que va más o menos en esa línea, pues como que uno puede decirle a la persona, pues como sé que te interesa la causa palestina, muchos de los que nos llevan la idea también están en contra de el enemigo que es la colonización y estos sistemas pues que nos oprimen. Eh, y digamos decir específicamente ahora, revisa estas empresas a ver si tienes alguna conexión y no sabes si le estás dando plata. Que es el primer paso como presentar la idea de ser un espacio libre de apartheid, y lograr pues que la comunidad se comprometa y diga sí, yo decido que ahora y a futuro, en toda medida de mis posibilidades, esta máquina de destrucción, de opresión, de explotación no entra a mi casa. Y digamos eso guardando las proporciones, pero es una semillita parecida a lo que decía el compañero del proyecto de liberación de la madre tierra, en el que decir, buscar que varios, bueno, que todo punto sea un punto de liberación. Digamos, eso es lo que buscamos nosotros con los espacios libres de apartheid, poder entrar y que la persona pueda decir, porque pues claro, hay como una sensación de impotencia que no es del todo irreal, frente a qué se puede hacer pues para parar el genocidio contra el pueblo palestino, y como esta alzada y esta cosa que parece que no tuviera fin, que no se les acabaran las armas. Eh, y digamos uno se siente muy impotente, pero poder decir, por ahora mismo puedes revisar y puedes decir que no, al menos en este pedacito en mi casa no entras. Y eso, bueno, el movimiento con las comunidades ha sido muy bonito, pues también como porque son hábiles las empresas israelíes y de apoyo al proyecto sionista en ocultarse, eh, pero hay una buena respuesta en decir, bueno, sí, la verdad que no tengo que usar Wix, no sabía, bueno, cualquiera de las empresas que esté, y hay veces que incluso ay, un momento. Hay veces que incluso se envalentonan y dicen, bueno, y también la verdad que no puedo, pues podría no ir pensándome cómo reemplazar pues la Coca-Cola o algunas de esas cosas que uno dice, pues es un más necesario en mi cafecito, pero que si uno está haciendo como puedes liberarte, puedes no tener eso acá. Eh, y la gente sí tiene unas ganas de decir, bueno, ¿cómo sería ese otro mundo posible? La verdad que podría ser así en algo pequeño y ir viendo cómo lo puedo ir eh, potencializando. Otra de las cosas que decimos en lo que proponemos a los espacios libres de apartheid es que, bueno, que se registren. Hay un mapa del movimiento ES que es internacional, eh,
Hay un mapa que lo está adelantando Damun Antimili, y queremos como que con eventos o con un espacio físico en el que se hable pues se pase la voz sobre las marcas. Eh, entonces, bueno, esa es otra de las apuestas que tenemos para ir pues siguiendo e ir, digamos, demostrando que se puede hacer otra cosa. Hago, ¿tú ibas a hablar? ¿No? Bueno, entonces yo creo que ya podemos parar aquí. Muchísimas gracias a todos. Ha sido muy inspirador leerles y conocerles. Em, desde Mutua Libertad, desde el movimiento BS. Este fue lo que queríamos hacer. Queríamos conocernos y, y poner en general cómo resistir juntos. Muchas gracias por hacer caso a la invitación. Y desde mí, mi cuenta es Ojo Rojo en Instagram. Quisiera escucharlos y estaremos hablando. Gracias.